Ok, mi nombre es Bill White y seré su guía por esta sesión. Vamos a estar dando un vistazo a las implicaciones prácticas de vivir una vida con una masculinidad redimida. ¿Cómo es esto en el mundo real? Sé que Matt Williams la semana pasada les dio varios ejemplos prácticos. Lo que intentaré hacer ahora será darles una imagen más clara de todo y luego profundizar utilizando algunas herramientas y dejarles ver cómo se ve todo para diferentes tipos de hombres con diferentes personalidades y con diferentes habilidades. Y así poder vivir una masculinidad redimida, siguiendo el patrón del segundo Adán del cual nos habló Scott Mozingo. Tratar de entender cómo podemos vivir vidas masculinas que honren a Dios. Y vamos a comenzar como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pueden verificar el comienzo de sus notas, y tratar de definir los elementos de una masculinidad verdadera y ya podrían seguramente recitar de memoria los puntos principales. La primera idea es que un hombre que vive la masculinidad como Dios la ha concebido para él rechaza la pasividad. Él también aceptará responsabilidad. Él liderará con valor. Y él hará todo eso con la expectativa de la recompensa de Dios. Cada uno de esos componentes es muy importante. A través de esta sesión vamos a estar evaluando nuestra personalidad, también estaremos evaluando la temporada que nos toca vivir en nuestras vidas. Eso va a tener un gran impacto en el resultado, en cómo salen las cosas. Pero al comenzar quiero insistir, quiero persistir un poco. Creo que no he tenido la oportunidad de dejar mi huella en esto. Y quiero hablarles acerca del rechazo de la pasividad. La pasividad es una categoría principal. Y hemos hablado mucho del tema, pero antes de que terminemos nuestra serie quisiera dejar claro que la pasividad no tiene que ver con nuestra personalidad. Que hay hombres que luchan con la pasividad y otros que no. Por un largo tiempo yo pensé que no tenía problemas con la pasividad. Porque tiendo a ser déspota, por decirlo de alguna manera. Soy uno de esos hombres a quien sus hijos puede que no le amaran, pero le iban a obedecer por miedo. Puedo ser un intimidador. Y si hace algunos años me hubieran preguntado al respecto, yo hubiera respondido, si tuviera problemas de pasividad, yo se los diría. Pero no creo que tenga problemas de pasividad. Les cuento que esto es lo que he aprendido desde entonces. La pasividad no solo tiene que ver con la personalidad, también puede manifestarse a través de la abdicación o de la intimidación. Y puede que digas, no es así normalmente como pienso de la pasividad, pero puede manifestarse así. Así que la personalidad no está en el banquillo de los acusados. Aquí hablamos de la idea de proteger mis propios intereses, de impulsar mi propia agenda y no aceptar la responsabilidad de cuidar a quienes Dios nos ha dado para que cuidemos. Esa es la pasividad que debemos rechazar. Usualmente somos muy activos en alguna área de nuestra vida, pero también de manera usual utilizamos esa actividad que tenemos en un área para justificar la negligencia en otra área. Un ejemplo claro de esto son los hombres que trabajan duro y aman su trabajo. Y lo que sucede es que ellos dicen, no, yo no soy pasivo, trabajo muchas horas al día, trabajo duro para proveer para mi familia. Y puede que todo esto sea cierto. Si ellos renuncian a sus obligaciones en casa es por miedo a la responsabilidad que Dios les ha confiado. Y lo que sucede es lo siguiente. Ellos tratan de cambiar o de hacer un trueque y tal vez tú también lo intentas. Intentan cambiar los complicados problemas que implican ser el líder de su esposa, de sus hijos. Puede que estés escondiéndote detrás de ciertas tareas que se ven complicadas en el trabajo para no atender otras que realmente son complicadas para ti, tratando de entender a tu hijo o a tu esposa en casa. Así que esto puede ser muy complicado. E insisto, esto es muy importante y antes de seguir adelante quisiera que todos entendiéramos que estamos incluidos en esta categoría. Es una categoría comprensiva, todos estamos allí. Tenemos testosterona corriendo por nuestras venas, no importa quiénes seamos o cuál sea nuestra personalidad.
Y debemos estudiarnos a nosotros mismos para ver cómo nos afecta esto. Y a medida que lo hacemos, vamos a adquirir una experticia importante para analizar nuestras vidas y especialmente la etapa por la que pasamos, pero hablaremos luego de eso. Y hay otra idea acerca de esta definición que quiero que no se nos pierda de vista. Si no estás rechazando la pasividad de manera activa y consciente, la estás abrazando de alguna otra manera. Es algo que debemos llevar al paredón, algo que debemos matar, algo que debemos atacar diariamente y esforzarnos. Así que no solo necesitas hacer eso. Otra categoría maestra, el liderar también constituye una categoría maestra y un componente muy importante. Y he tenido varias conversaciones de ida y vuelta con Matt Williams acerca de esto. Tenía el liderar como una aplicación práctica de una idea más grande que es hacerse responsable, de apropiarse de las cosas, sea lo que sea que Dios te haya dado, apropiarse de ello. Y también es diferente cuando tienes algo que te preocupa, que te llama la atención y algo que Dios te ha encomendado y te ha confiado. Así que no tenemos tiempo para hablar de eso en profundidad, pero debes pensar si lo que tienes enfrente te lo ha dado Dios o solo te preocupa. Y ese es un punto muy importante, pero con lo que me enfrento día a día cuando toco este tema es con hombres que rechazan la idea de hacerse responsables de algo que Dios les ha encargado directamente. Luchan en tomar estas responsabilidades para sí y llevarlas adelante. Y lo que te puedo decir es que si te haces responsable de todo lo que Dios te ha dado como encargo, si lo tomas, si te apropias de ello, si tratas de llevarlo adelante, en el medio de todo eso te darás cuenta de que necesitas a Dios. Por ahí hay mucha gente caminando de ida y vuelta y no saben que necesitan a Dios. Andan por ahí como de paseo. Y debemos pensar, y podrías poner esta idea a dar vueltas en tu cabeza. Si no necesito a Dios, será tal vez porque no he asumido, no he tomado en cuenta, no le he dado la importancia necesaria a las responsabilidades que Dios me ha asignado a mí directamente. No importa quién seas, no importa si eres casado o soltero, qué tipo de trabajo tengas. Hay miles de situaciones en tu vida en las que tienes la obligación de reflejar la imagen de Dios. Y si tomas en serio tus responsabilidades, te darás cuenta de inmediato de que necesitas a Dios. Lo necesitas para que te dé sabiduría de cómo liderar valientemente. Y esto me lleva a pensar acerca de una idea final, la esperanza. Muchos de ustedes han estado trabajando durante las últimas 8 semanas tratando de encontrar qué significa ser un hombre, un verdadero hombre. ¿Has pensado como nunca lo habías hecho antes acerca de la hombría? En compañía de otros hombres has intentado encontrar su significado. ¿Has considerado implicaciones prácticas y considerado cambios para poder alcanzar nuevas metas? Metas relacionadas con tus padres, con tu esposa, con tu jefe, con los empleados a quienes diriges en tu trabajo. ¿Has comenzado a pensar qué significa ser un verdadero hombre en relación a tu sexualidad, al liderazgo en tu familia y a la pureza sexual? Muchos de ustedes lo han sentido, han puesto estos cambios en práctica y se han sentido abrumados. Han comenzado a hacerse responsables y esto les ha llevado a preguntarse, ¿seré capaz de hacer esto? ¿Seré capaz de lograrlo? E incluso algunos de ustedes ya han fallado. Algunos de ustedes también han empezado a entender que solamente con Dios pueden lograrlo y han puesto su confianza en Él. Y por primera vez en su vida han rechazado la pasividad y se han comenzado a mover. Se han conectado con una nueva área que habían abandonado por mucho tiempo. Puede verse como que se confiesan con su esposa. Una etapa en mi vida en la que viví una doble vida. En mi matrimonio, sobre todo cuando tenía unos 20 años y estaba comenzando mi matrimonio, no era sincero con mi pureza sexual. No dominaba mucho esa área de mi vida. Llegó un momento en mi vida en el que pensé y entendí que debía hacerme responsable. Me ayudó un amigo a hacerlo.
Y eso me llevó a sentarme delante de la madre de mis 2 hijos, embarazada del tercero. Fui hasta ella y tuve que confesarle y sincerarme con ella y decirle que había pasado mucho tiempo entregado a la lujuria y que yo la había promovido a través de la pornografía en Internet. Tuve que sentarme y decírselo, y las cosas no fueron bien en ese momento. Fue un tiempo muy difícil, me sentí miserable, hice su vida miserable, pero era parte de el hacerme responsable. Todo formó parte de recobrar la integridad en mi vida y la unidad. Mi vida se había dividido y fue mi tarea ponerla junta nuevamente y restaurar esa unidad. Unidad en mi vida, unidad en mi matrimonio. Si quería restaurar la comunión con mi esposa, debía hacerlo. Y recuerdo claramente cómo se sintió, lo sola que se sintió, lo vulnerable que estaba en ese momento. Mis hijos la oyeron llorar y vinieron corriendo del cuarto de al lado. Y mi hijo menor se subió en su regazo y comenzó a secarle las lágrimas. Y mientras secaba sus lágrimas, le decía: mamá, no llores, yo te amo. Y entonces mi hijo mayor se puso en el medio de nosotros y me enseñó el puño apretado, un pequeño puño de niño, y me dijo: ¿qué le hiciste a mi mamá? Y esa imagen nunca la borraré de mi mente. Pero les puedo decir, fue algo necesario. Fue necesario. Fue necesario para mí responsabilizarme de mi propio pecado. Era mi responsabilidad de recobrar la unidad en mi vida, en mi familia, en la relación con mi esposa, y fue muy doloroso. Y muchos de ustedes se encuentran en este punto crucial de su vida en el que están decidiendo hacerse reales hombres y evalúan lo que deben hacer, y algo que deben tener en cuenta es no caer en la tentación de desesperarse. La pérdida de la esperanza es la raíz de muchos males. Y si pierden la esperanza y se encierran en ustedes mismos, si se aíslan, si se autocompadecen, si dejan que esto suceda, se verán pronto en el mismo lugar que estaban, y ahora será peor porque pecarán con conocimiento. Y quiero que entiendan que la esperanza juega un rol trascendental. Y no la esperanza que dice: ay, espero estar mejor en el futuro. No la esperanza que dice: espero que todo vaya bien cuando hable con mi esposa hoy. Y no me refiero a que digamos: espero que me vaya bien cuando le diga a mi mamá que debe limitarse a ciertos asuntos. O cuando podamos decir: espero que todo vaya bien cuando converse con mi papá acerca de las luchas que hemos tenido en nuestra vida. Porque puede que no vayan bien las cosas. Ahí no debes poner tu esperanza. Eso te llevará a la desesperación. Espero que ya no pueda ser atacado por la lujuria. Estás poniendo las esperanzas en tus propios actos y fuerza. Y necesitas colocar tu esperanza en algo más seguro que eso. La esperanza que necesitas es la que brinda Jesús, el segundo Adán. Y en Hebreos 12 encontramos una ventana que nos permite mirar adentro. En Hebreos capítulo 12, comenzando en el verso 1, esto es lo que vemos. Un escrito dirigido a cristianos, animándoles a perseverar, en un contexto en el que estaban siendo tentados a volver a las costumbres y ritos judíos y abandonar a Cristo. Pero el autor de Hebreos les dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y esta es la idea. Debemos enfocarnos en Jesús. Él es nuestro campeón. Él ha triunfado. Él ha triunfado donde tú te preguntas si vas a poder triunfar. Él ya triunfó. Cuando tú te preocupas, cuando tienes dudas y dices: bueno, si soy un buen líder, saldrán las cosas bien. Por eso le llamamos ser un líder valiente. El único sitio en el que puedes poner la confianza es en tu campeón, en ese que ya triunfó, en ese que ya lo conquistó todo para ti.
Y si sigues sus pasos, si te comprometes a expresar tu masculinidad en la forma que lo hizo el segundo Adán, lo que sucederá en ti en ese caso es que tendrás una gran confianza en Él y en el triunfo que Él obtuvo para ti, pero segundo, vas a estar motivado por la misma alegría que lo motivó a Él. Jesús no fue a la cruz por gusto. Él no quiso sufrir el abandono que sufrió en la cruz, aparte del sufrimiento físico. Cargar el peso del pecado y ver cómo su Padre Celestial le daba la espalda. Jesús temía que eso sucediera. Él rogó porque no sucediera 3 veces en el jardín de Getsemaní. Pero luego, resignándose a hacer la voluntad de su Padre, Él pidió que si eso pudiera completarse de alguna otra manera, si habría alguna alternativa que así se hiciera, pero también dijo que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Jesús no quería que sucediera. Él despreció todo eso. Sin embargo, lo soportó, movido por el gozo que esto le traería. Y este gozo no vendrá a ti de forma automática. Es algo que tienes que buscar y predicarte a ti mismo cada día. Cuando comiences a ser el líder de tu familia y trates de guiar a tu esposa y ella no lo entienda, tendrás que predicártelo cada día. Tendrás que recordarte que hay una corona puesta por el Padre Celestial para ti. Gozo estará delante de ti si cumples con lo que Él te ha encomendado. La tentación será escucharte a ti mismo, enfocarte en cómo te sientes. Y el reto será predicarte a ti mismo que tienes un campeón, que ya lo conquistó todo para ti. Y que hoy, debido a lo que Él ya hizo, hay una corona de gloria para ti. Se te dará si le sigues. Y esa corona debes desearla más que la comodidad que experimentas ahora. Puede ser la comodidad que disfrutas en tu hogar, que necesita ser quebrantada. O la supuesta estabilidad que gozas en la relación con tus padres. Esa necesita ser quebrantada tal vez. O puede ser el confort que obtienes de tu alivio sexual. Puede que sientas que estás adicto a sentir alivio sexual, que necesites esa endorfina en tu cerebro a la que te has habituado y que lo necesites hacer varias veces al día porque estás adicto a la pornografía. Cualquiera que sea la zona de confort donde estés tentado a quedarte, a menos que tengas la esperanza de una comodidad más grande, más segura, más verdadera, valiosa y noble para la que fuiste creado, a menos que creas todo eso, no podrás soportarlo. Creo que estoy predicando. Pero debes predicarte cada día, predicarte a ti mismo. Predicarte acerca de la importancia de la esperanza. 2 preguntas para ti. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo puedo saber si me estoy haciendo responsable? Si estoy siendo un líder valiente. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo será hacer esto en la práctica en tu vida? Y sigue una segunda pregunta. Una pregunta similar con una perspectiva diferente. Y es si la masculinidad auténtica se verá de formas diferentes dependiendo de cada hombre, de sus dones, de la temporada que viva, de su situación familiar. Y la respuesta es un resonante sí. Y precisamente allí debemos tener mucho cuidado. Mientras hemos estado enseñando este material, siempre he estado en contacto con ustedes. He conversado con muchos de ustedes acerca de los temas que venimos discutiendo. El resto de los pastores también lo ha venido haciendo. Y en ocasiones anteriores yo podía haberles dicho, ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden entrar en la batalla, porque ustedes tienen los dones suficientes para vencer allí. E insisto, por mucho tiempo he estado animando a los hombres a que lideren con valor, a que hagan todo esto de lo que venimos hablando como el producto de la externalización de su personalidad o sus dones. No era yo muy reflexivo al respecto, pero a medida que he venido hablando con algunos de ustedes, he comprobado que rechazar la pasividad, aceptar la responsabilidad y liderar con valor será diferente para cada uno dependiendo de su personalidad y de sus dones. El llamado es el mismo para todos. Todos compartimos esta definición.
Y sin embargo se verá diferente dependiendo de los dones. Y les doy una ilustración. Hay un hombre al que he visto criar a sus hijos y él está como media generación por delante de mí. No es un orador muy dotado. Si lo hubiéramos traído a hablar acá, seguramente ya ustedes estarían dormidos. Su personalidad no es una que comunica mucho ni que se expresa bien. Definitivamente, una de sus fortalezas no es el dirigirse a una audiencia y comunicarle sus sentimientos de una forma que pueda alcanzar a la audiencia, pero me di cuenta de esto. Él tiene un extraordinario sentido del servicio, es ingeniero, puede arreglar cualquier cosa. Y mientras criaba a sus hijos, lo vi cómo enseñaba el servir a otros liderando con el ejemplo. Él se casó y su esposa le compró la idea y juntos son uno de los más grandes ejemplos que he visto de servicio en cualquiera de las iglesias locales que he visitado. Y mientras ellos ayudaban a cubrir una necesidad, vi que sus hijos eran fuertes. Vi la fortaleza en sus hijos, no en su oratoria, pero vi cómo sus hijos habían sido formados con fuerza, una fuerza que yo jamás podría generar. Abrazaron la causa de Cristo. Él dirigió a sus hijos a los pies de Cristo de una manera en la que hubiera sido muy difícil para mí hacerlo con mis hijos. Su hijo, que tenía 12 o 13 años, vino a mi casa y arregló mi cortadora de pasto. Yo no puedo arreglar nada. No sé cómo arreglar nada. Y con apenas 12 o 13 años, pude ver cómo desarrollaba la tarea y cómo llegó al fin. Vi cómo todo eso se puso en práctica. Ahora, yo podría aventurarme a decir que los devocionales familiares, cuando los teníamos en casa, fueron muy divertidos y emocionantes. Fueron muy dinámicos. Y con respecto a esos devocionales, he podido comunicar a otros algunas ideas. Como padre, y ese es el ejemplo que les quiero dar, como padre, ¿cómo rechazas la pasividad? Como padre rechazas la pasividad utilizando los dones con los que cuentas. Así que será diferente para cada hombre. Y eso es algo que debemos tener claro. Pero hay 3 tipos de energía que le fueron dada a todos los hombres. Y permítanme jugar un poco con esto antes de entrar más en detalle. Para cada hombre, sin importar las diferencias, aceptar este llamado que Dios nos ha dado va a ser impulsado por estas capacidades comunes que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de estas capacidades en relación a las mujeres, nos referimos a la capacidad que les ha dado Dios de ser una ayuda idónea. Hablamos de las habilidades con las que han sido dotadas por Dios para ser alguien de quien nos nutrimos. Dios ha creado lo masculino y lo femenino, de modo que cada uno tengamos no formas excluyentes en las cuales operamos, pero sí aspectos resaltantes en la manera en la que nos comportamos. Y la energía en nosotros es diferente. En un hombre, la necesidad de ser encontrado hermoso no es algo predominante. Cada día en la mañana, cuando entro a mi armario y comienzo a vestirme, no es un pensamiento que pasa por mi cabeza el que mi esposa me encuentre hermoso. Cuando salgo del armario, ese pensamiento no está en mi cabeza. Pero en el caso de mi esposa, cada vez que ella se viste, busca mi aprobación porque de la forma que ha sido diseñada, ella ha sido diseñada para dar deleite. Y ese atributo proviene de Dios, no es solo vanidad. Dios las invita a deleitarnos. Él nos muestra su gloria. Y Él se alegra mucho cuando las personas se deleitan. Eso es lo que llamamos adoración. Y en ese sentido, esto se refleja en la mujer. Pero cuando hablamos del hombre, es algo diferente. Nuestros cerebros funcionan diferente, las hormonas involucradas son distintas. ¿Para qué fuimos creados entonces? He estado leyendo últimamente un libro, de hecho 2 libros, El cerebro de la mujer y el otro El cerebro del hombre, por una neuropsiquiatra llamada Luann Brizendine. Y seguramente ella no estaría de acuerdo con nosotros en nuestra teología o en cualquiera de los enfoques que damos a los diversos problemas. Ella diría que son más bien el producto de algo químico o físico. Eso es parte de su enfoque. Y esta es la idea principal que ella toca. Ella piensa que fuimos creados nosotros por
por Dios y ella cree que mediante la evolución, pero ella cree que fuimos creados de manera diferente para llenar propósitos diferentes. Para nosotros es el reflejar la gloria de Dios. Pero un conductor de todo eso es nuestra anatomía. Incluso la forma de nuestros cerebros es modificada por las hormonas que corren por nuestro cuerpo, para poder así tener energía y poder realizar determinadas tareas. Así que entendiendo nuestro propósito como diferente al de la mujer, debemos encontrar cómo podemos, como hombres, rechazar la pasividad, hacernos responsables y liderar valientemente. ¿Con qué tipo de energía nos ha dotado Dios? Y lo voy a resumir así: perseguir, proveer y proteger. Comencemos con el perseguir. Yo no estoy en ese closet pensando, ¿cómo voy a deleitar a mi esposa? Yo salgo de allí pensando en cómo puedo buscar a mi esposa. La doctora Bryson diría que somos cazadores. Pero yo diría que somos creados para iniciar cosas. Aún Adán, luego de que fuera creada Eva, aún en esos capítulos tempranos de la Biblia, vemos a Adán buscándola, acercándose a ella, deleitándose en ella. Él dice, ella es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Es diferente al mismo tiempo de mi misma esencia. Esa es la idea. Él irá tras ella dejando atrás lo que tenía. Él dejará a su familia de origen y se unirá a ella y serán una sola carne. Él será el que persiga, Él será el que busque. Dios nos ha dado la capacidad de ser iniciadores, de ir tras nuestra mujer. Los deseos sexuales de la mujer se mueven en ciclos. Y no lo experimentan de la manera en que lo hacemos nosotros, pero nosotros llegamos a los 14 años. Y en ese momento nuestras hormonas suben hasta cierto punto y se quedan allí. Y si llegas a vivir 82 años, te darás cuenta de que ese nivel de hormonas será más o menos la mitad de lo que era cuando tenías 17, 18 años. Así que alcanzas un pico, luego llegas a una etapa en la que te mantienes estable y luego todo decae como el resto de las cosas. Pero nuestra experiencia, el modo en que hemos sido creados, nos lleva a la acción, al movimiento. Recibimos fuerza para proveer, recibimos también fuerza para proteger. Y yo resumiría todo esto. Yo lo resumiría en el área de la energía sexual, en lo que entendemos como energía sexual, y luego en energía de trabajo, proteger y proveer. Y todos debemos administrar esta energía que nos ha sido dada. Sabemos que no todos lo expresamos en el matrimonio. Jesús no fue casado, Pablo tampoco. Pero aún así debemos administrar este impulso, que en la mayoría de los casos la expresaremos dentro de una relación sexual con una mujer, en el contexto del matrimonio, como Dios lo ha diseñado. O energía para sojuzgar la tierra, para hacer de la tierra un mejor lugar, para cultivar la tierra, como lo dice Génesis 2. A eso hemos sido creados, para eso hemos sido diseñados. Por eso nuestra estructura ósea es más densa, por eso tenemos más masa muscular. Somos creados para la acción. Uno de los centros de nuestro cerebro maneja el grupo grande de músculos que tenemos y es activado cuando tenemos más o menos 20 semanas de concebidos. Todo eso sucede en el vientre materno, así se desarrolla el cerebro del niño varón y también se madura más rápido en la etapa temprana de la infancia. Somos orientados hacia el movimiento, hacia lo físico. Todo forma parte del diseño de Dios, para que podamos proveer y proteger. Perseguidores, proveedores y protectores. Si ven la siguiente página en sus notas, verán un triángulo. Y esto es lo que quiero que hagan. Quiero que escriban arriba del triángulo llamado. Quiero que escriban llamado en la parte de arriba. Eso es algo que compartimos todos. Está en todos nosotros. Pero si tú vas a responder a este llamado, eso se manifestará en tu vida y en la de otros de diferentes formas. La manera en la que lo expresaremos, cada uno de nosotros, será diferente. Varias cosas influenciarán el resultado. Primero, tu individualidad.
Como hombres, como individuos, hemos sido creados por Dios para ser portadores de su imagen, y eso de una manera general, pero también hemos sido creados por Dios de maneras particulares en las que estamos llamados a darle gloria. También hay un aspecto individual. Y esto no solo incluye nuestra creación, también incluye todas nuestras experiencias pasadas. Y lo que hace que todo tenga sentido es que el Espíritu Santo es soberano en todo esto. El Espíritu Santo está sobre todo. El Espíritu Santo nos mueve, nos orquesta. El Espíritu Santo lo utiliza todo, incluso mis pecados anteriores. Aún mis fallas anteriores, de alguna manera misteriosa. Y no entendemos al Espíritu Santo como el que causa todo esto, pero la Escritura es clara. Dios es soberano y está sobre todo esto. Él es quien está a cargo. Y Él me está moviendo, Él está haciendo que yo me convierta en alguien a quien Él puede usar en maneras específicas en este mundo quebrantado. Y tengo la responsabilidad de hacer aquello para lo que Dios me creó. Y habrán situaciones en las que otras personas puede que me ayuden a darme cuenta de las cosas, pero habrá momentos en los que solamente una persona se dará cuenta de si estoy siendo pasivo o no. Yo mismo. Porque allí estará el Espíritu Santo liderándome, diciéndome, para eso fuiste creado. Esa es la parte individual de todo esto. Y pueden colocar en el otro lado el aspecto temporal de todo esto. En las distintas etapas que vive el hombre, la visión será diferente. Las etapas no son predominantes en los hombres como lo son en las mujeres. Porque en muchos aspectos, cuando esté en mis 60, voy a reaccionar ante algunas cosas, a menos que algo dramático suceda, de la misma manera en la que reaccionaba cuando tenía 20. ¿Seguiré tras la misma mujer? Si ella vive, y yo también. Voy a estar levantándome cada mañana y preparándome para trabajar y hacerme responsable. Aún seré papá. Puede que mis hijos ya no vivan en casa, pero aún esta experiencia se vive distinto siendo hombre y siendo mujer. Ya yo lo he experimentado. Cuando los hijos se van de casa, la mujer lo experimenta de una manera totalmente distinta. A mí me afecta, pero ella lo experimenta de forma única. Las etapas de nuestra vida afectan directamente lo que significa rechazar la pasividad y hacerse responsable. Podemos entender esto como una visión general. Y ese llamado en la parte de arriba implica que yo debo debo ser el mayordomo de estas capacidades que Dios me ha dado. Y debo hacerlo en una forma en la que pueda honrar ese llamado a la masculinidad auténtica. ¿Cómo ponemos esto en práctica? Ya hemos hecho algunos ejercicios para ver cómo aplicamos esto en hombres con diferentes talentos. También hemos visto que la mejor manera de evaluarlo es buscando los frutos en la vida de cada quien. Pero ¿qué rol juegan las diferentes etapas por las que pasamos? Hablemos un poco de esto. Pensemos en un joven que tiene de 13 a 19 años. En esta etapa de la vida ocurren cambios drásticos y se puede decir que cada día amanece siendo más y más un hombre. Y a lo largo de ese desarrollo llegará el momento en el que ya puede considerarse como un hombre completamente desarrollado. Y es un tiempo muy doloroso y confuso. Y permítame aconsejarle a los padres, estén allí con ellos, siempre. Ayuden en esa difícil transición, porque mientras él va pasando por esas etapas de desarrollo, hay una parte muy importante de él, una parte muy poderosa que se despierta. En esa etapa se dará cuenta que tiene nueva energía y debe aprender a rechazar la pasividad y hacerse responsable. En primer lugar, acerca de su deseo de perseguir. No tiene una mujer a la cual perseguir, al menos en un grado definitivo aún. Y lo veremos allí luchando con la pasividad. ¿Con qué hacer al respecto? En cómo ser buen mayordomo de esa energía. Tal vez no llevándole a Dios y diciendo, Señor, ¿cómo hago para controlar esta energía que tengo? ¿Cómo te honro, Señor? ¿Cómo conservo mi pureza sexual? Y en esa etapa específicamente es muy fácil, sobre todo en nuestra cultura, que caigan en el ciclo que los atrapa. Pornografía, masturbación. Y lo que termina sucediendo es que si ellos no son buenos mayordomos de esa energía de perseguir, terminan siendo consumidos
y terminan perdiendo la oportunidad de comenzar a desarrollar relaciones sanas con chicas de su edad. Y en lugar de esto comienza a ver a las mujeres como un objeto, como algo que puede utilizar para su propia gratificación. Y eso terminará avergonzándolo y llevándolo a ensimismarse. Los llevará a aislarse de otras personas. Y en muchos casos es algo muy común, algo que he visto extensamente. Son hombres que en la siguiente etapa de su vida van a tener problemas para relacionarse con una mujer porque han pasado tanto tiempo relacionados con una mujer de fantasía que se van a encontrar inhabilitados para compartir, para pasar tiempo con una mujer real, con todas las complicaciones y detalles que eso implica. Son incapaces de liderar sus matrimonios, o de proveer, de proteger, y terminan escondiéndose en la pornografía. La pornografía no les permite comprometerse, conectarse. Por eso muchas mujeres hoy en día se dicen, ¿dónde están los hombres sanos que pueden venir tras nosotras? Muchas mujeres de 20 años están diciendo eso hoy día. Se nota un déficit de jóvenes varones. No hay tantos como necesitaríamos. Ahora, si tú te encuentras en esa situación, recuerda que hay esperanza. Debemos predicar la esperanza. Eso es lo que sucede hoy en día. Pero, ¿qué es lo que necesitamos que suceda? Necesitamos jóvenes que no estén definidos por la energía que tienen de perseguir a una chica. Necesitamos jóvenes que se hagan responsables, que rechacen la pasividad y que se conecten con otros jóvenes, que se conecten con hombres mayores para hablar del tema. Necesitamos que nuestros jóvenes entiendan lo importante, lo crucial que es para ellos, que puedan entender cómo ser buenos administradores de esa energía que tienen, que puedan relacionarse con mujeres de su edad o mayores y que lo hagan de una manera que no sea tóxica. Y así no terminará enredado en la trampa, en la que la pasividad se vuelve su dueño. Por otra parte, también vemos que la energía de proveer y proteger ha sido corrompida en nuestros jóvenes, sobre todo viviendo en lugares de fantasía, los videojuegos, por ejemplo. Y eso no se limita a nuestros jóvenes, sino a los hombres mayores también. Y un problema recurrente en nuestra consejería es ver a hombres que llegan de su trabajo y tienen una cita con otros hombres en un mundo virtual para cumplir misiones virtuales que no ayudan ni son de bendición para nadie. Él no se hace responsable, al igual que sucede con la energía de perseguir. No tratan de relacionarse apropiadamente con una chica de su edad, a la cual proteger, para la cual proveer y a la cual hacer sentir bien. No logran el éxito en una relación apropiada con una chica. Lo mismo sucede con la energía de proveer y proteger. Si te haces responsables de los dones que has recibido de Dios y los despliegas en el mundo, lo que sucederá es que vendrá buen fruto producto de eso. Bendecirás a otras personas. Tu empresa tendrá éxito, tu familia prosperará, tu hogar crecerá. Proveerás para las necesidades de otros. Seguro ganarás mucho dinero y podrás compartirlo con personas necesitadas. Cosas buenas pasarán, vendrá buen fruto, pero lo que vemos es que esa energía de perseguir puede ser corrompida por la pasividad, que ese impulso de proteger y proveer puede ser corrompido también por la pasividad, y lo vemos mayormente, no únicamente, en los padres que pasan una vida en el sillón, personas que viven sus fantasías a través de los deportes. Pero una de las maneras en las que esto se manifiesta más contundentemente hoy en día es a través de los videojuegos. Hay hombres que abandonan a su familia todo el fin de semana. Y el mundo en el que viven ya no parece tan atractivo. Comienzan a identificarse cada vez más con el rol que desempeñan en los juegos de video. Y con los amigos con los que juegan Call of Duty en lugar de fijarse en el mundo real y en su trabajo real. En nuestra familia empezamos a tocar el tema y terminamos combinando un par de palabras para crear una nueva. Y lo llamamos trabajación. Así como la masturbación desperdicias la energía para perseguir y con la trabajación la energía para proveer. Y aunque suene raro en la práctica, es muy productivo, es muy útil.
porque es un desperdicio de esa energía masculina que Dios nos ha confiado. Recuerden que dijimos que debemos ser buenos administradores, de acuerdo con la definición del llamado que Dios nos ha hecho. Y eso redunda en frustración y mujeres desprotegidas, niños desprotegidos, falta de provisión. Y recuerden, nuestro rol en el mundo es uno muy diferente. Deben tener claro que fuimos colocados acá para hacer de este mundo un sitio mejor, para hacer el mundo un sitio mejor, poniendo en acción toda esa energía. Y debemos hacerlo de modo que asumamos la responsabilidad que Dios nos ha confiado. Y la pregunta es, ¿estás haciéndolo todo de una manera que te convenga, dependiendo de la etapa de la vida en la que vives? Permítanme compartir unos pensamientos finales. Con lo que nos encontramos, y esto es verdad en la mayoría de las ocasiones, es con hombres que no saben quiénes son ni cuáles son sus dones. Así que cuando digo que pongan sus capacidades en acción y que sean líderes de la manera correcta, que actúen en la etapa de la vida que viven, muchos hombres dirán, no sé para qué soy bueno. No sé para qué soy bueno. Y yo les diría, si es una herida que fue infligida a ustedes por su padre, y ya no podemos castigar a nuestros padres por haberlo hecho, porque eso es algo que debe hacer un padre con su hijo. La mamá puede ser parte, pero el padre es el principal responsable de ayudar a su hijo a descubrir en qué es bueno. Pues será ahora tu responsabilidad volver atrás y tratar de sanar esa herida, descubriendo cuál es tu fuerte. Y puede que la gente te pueda apoyar en eso, que otros hombres te puedan echar una mano, pero en definitiva es tu responsabilidad. Vas a tener que comprar libros, documentarte, tomar test de personalidad serviría también. Usar herramientas que te permitan encontrar tus fortalezas. Yo mismo las he usado y funcionan muy bien. Tienes una tarea que emprender y un trabajo que lograr, y vas a necesitar apoyo de quienes te rodean. Te rodearás de personas que te ayuden, pero al final del día tú serás el único responsable. Y lo siguiente es, debemos hacerlo mejor para la próxima generación. Y en mi corazón, la carga que tengo en mi corazón es que sé que debemos hacer más y que podemos hacerlo en nuestra vida. Tenemos mucho más que hacer. Y nosotros, la generación actual, carecemos del poder para hacerlo. Así que debemos ser fieles. Y lo que hacemos justo ahora es crear una plataforma para que nuestros jóvenes, en la que nuestros jóvenes puedan estar y despegar y alcanzar cosas que nosotros solo soñamos. Tenemos una generación que está podrida y en rumbo al infierno. Y la oportunidad que se nos presenta es ayudar a nuestros jóvenes a entender lo que es ser portadores de la imagen de Dios, cómo administrar la energía que Dios nos da. Para nosotros los hombres, a rechazar la pasividad, el hacernos responsables, ser líderes valientes y esperar la recompensa de Dios, a no regocijarnos solo en lo que podemos obtener aquí y ahora. Eso nos liberará y nos dará poder. Si hacemos esto y brindamos una plataforma para la siguiente generación y les brindamos el Evangelio, entonces tendremos la oportunidad de cambiar no solo nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro estado, sino ser agentes de cambios en el mundo. Eso es lo que hacemos. He allí la importancia. Por eso las apuestas son tan altas. Que Dios nos ayude. Que nos ayude a ser fieles. Oremos. Padre que estás en los cielos, quiero dar gracias por tu palabra. Gracias porque nos da esperanza y nos dirige. Y nos ayuda a entender la manera en la que somos creados como hombres, perseguidores, proveedores, protectores. También en la manera en la que nos ayuda a entender cómo todo esto puede ser corrompido por el pecado, y oro para que nos des la confianza que nos permita movernos. Oro porque fortalezcas a los hombres que hoy se sienten débiles. Te pido que le des fuerza a esos hombres para ver las obras que el arrepentimiento traerá a sus vidas. Te pido que les des valor.
Y te pido que pongamos nuestra esperanza en el Evangelio, que nos saca de la desesperación y nos da fuerza, poder, para cumplir el propósito que tienes para nosotros en esta tierra. Padre, pido tu generosidad para levantar una generación de hombres mejores que nosotros, que se puedan apoyar en nuestros hombros. Ayúdanos a hacer todo esto, en tu santo nombre. Amén.